Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mónica Ojeda Zarate, pertenezco al programa Psicología y a continuación vamos a ver algunos conceptos de teoría de personalidad y sus diferentes autores. Bueno, ¿cómo se podría entender el concepto de personalidad según Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler y Carl Rogers? Según Sigmund Freud, plantea que la personalidad se desarrolla en la medida en que una persona logra satisfacer los deseos sexuales durante el curso de su vida. Es decir, que la personalidad está determinada por la manera en que se aborda cada una de las etapas psicosexuales. ¿Cuáles son? La fase oral, la fase anal, la fase facílica, la fase de lactancia y la fase genital. Para Carl Rogers, él presenta que la personalidad puede ser entendida como la expresión en la totalidad del ser humano, como un ideal de la vida adulta, cuya realización puede ser eh, consciente mediante la individualización, que es la meta final del desarrollo humano, durante la segunda mitad de su vida. Para Carl Rogers, considera que el ser humano construye su personalidad cuando se pone al servicio de metas positivas, es decir, cuando sus acciones están dirigidas a alcanzar logros que tengan un componente benéfico. Para Alfred Adler, creía que la personalidad se desarrolla a través del esfuerzo del individuo por superar la debilidad física, un esfuerzo al que llamó compensión. Para Carl Jung, presenta 7 tipos de pensamientos más sentimientos que vamos a ver a continuación. El primero viene siendo el pensamiento introvertido, que es las personas pertenecientes a la categoría reflexivo introvertido, que están mucho más centradas en sus propios pensamientos que por lo que ocurre más allá de ellas. La sentimental o introvertido, que son las personas pertenecientes al tiempo o al tipo de personalidad, sentimiento introvertido, que son poco habladoras, pero son simpáticas, son empáticas a la hora de hablar, sin especialidades, sin dificultad para crear vínculos afectivos en un círculo de personas, bien sea pequeño o grande. La sensación introvertido, que viene siendo las personas sensibles e introvertidas, que se caracterizan por estar enfocados en los fenómenos subjetivos. En este caso, sin embargo, estos fenómenos están más relacionados con los estímulos recibidos a través de de los sentidos, que con los sentimientos o las ideas pueden ser abstractas. Como cuarto pensamiento sería el pensamiento extrovertido, que este tipo de personalidad reflexiva extravertida podría definir por la tendencia a crear explicaciones acerca de todas las cosas a partir de lo que un individuo ve a su alrededor. El quinto viene siendo sentimental extravertido, que según Jung, este tipo de personalidad se define por el hecho de estar relacionado con unas habilidades sociales muy buenas y una baja comprensión de reflexión y pensamiento abstracto. El sexto viene siendo la sensación extravertido, que pues este tipo de personalidad sensible extravertida se mezcla la búsqueda de las sensaciones nuevas como la experimentación con el entorno y con los demás. Las demás personas discretas o descritas por este tipo de personalidad son muy dadas a la búsqueda del placer, de la interacción con las personas, con su entorno, y si el entorno es real, más. El séptimo, que viene siendo la intuición extraversión, que es
El último tipo de personalidad de Carl Jung, que es el tipo de intuitivo extravertido, que se caracteriza por la tendencia a emprender todo tipo de proyectos y aventuras de duración media o a largo plazo. De modo que cuando terminan una fase, se quieren empezar otra de inmediato. Bueno, ¿cómo plantea los autores el desarrollo de la personalidad? Paradigma en la psicología, según Sigmund Freud, entre 1856 y 1939, la conducta de una persona es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que por lo general se dan en la conciencia. El concepto de la conducta desde este tipo de orientación es de vital importancia porque permite entender la personalidad. Es por eso que Perby y John en 1998 plantean que el punto de vista estructurado de Freud es una buena manera de abordar este tema. La segunda estructura planteada por Freud en 1967 es el yo, que se encuentra entre lo consciente y lo preconsciente, que busca satisfacer los deseos del ello en el mundo externo, es decir, en que en lugar de actuar de acuerdo con el principio de placer, satisfacción inmediata, actúa bajo el principio de una realidad. ¿Cómo se podría explicar desde cada autor los procesos fundamentales en la teoría y la incidencia de la tipopatología de la personalidad? Bueno, teoría fenomenológica de la personalidad, a diferencia del psicoanálisis, considera que el ser humano no debe ser comprendido como el resultado de conflictos ocultos o inconscientes, sino que también es una motivación positiva y que conforme a cómo evoluciona la vida, el hombre va logrando obtener niveles superiores de funcionamiento, teniendo en cuenta que la persona es responsable de sus propias actuaciones y por ende de las consecuencias que le sobrevienen. O sea, cada ser humano es responsable de cada acción y cada decisión que pueda tomar. Bueno, desde el punto como psicólogo en formación, ¿cuál podría ser la importancia de la personalidad en el ser humano? Bueno, la personalidad como tal juega un papel muy importante en el desarrollo de las conductas que son expresadas por los seres humanos a lo largo pues de su vida, en el contexto en el cual habita, la manera en que ellos dan respuesta a diferentes situaciones que se encuentran muy estrechamente relacionadas con su personalidad, ya que en algunos pueden reaccionar pues pacíficamente a determinadas situaciones, mientras que en otros casos se podría reaccionar de manera más violenta. Por ejemplo, pues en una situación hipotética que a uno le den una mala noticia, X, Y, cada persona actúa diferente. Por otra parte, la personalidad puede decir que influye altamente en el proceso de toma de decisiones, la resolución de problemas y formas de percibir diversos sucesos como tal. Por tal motivo, es importante reconocer tanto cómo este tipo de personalidad son caracterizados, como también con qué tipo de personalidad se caracterizan las personas de nuestro entorno.
Por ejemplo, algunos podemos conocer personas que son muy alegres, pero a la hora de que le dan una mala noticia, la persona no va a reaccionar de la manera que uno piensa, sino que pues puede ser al contrario, o sea, puede ponerse violenta, grosera, o puede actuar como si no le importara